Hola, estamos en la semana número 2 del día viernes de nuestro estudio Hermosamente Rendidas. Nuestra lectura el día de hoy será en el libro de Marcos capítulo 5, los versos del 25 al 34. En el libro de Lucas capítulo 8, los versos del 40 al 48. Nuestro devocional estará en el libro de Marcos capítulo 5, el verso 34. Vayamos a nuestras citas. Y dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padeció de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Nuestras citas en el libro de Lucas dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose en sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Palabras claves: fe, ha hecho, salva, sana, paz. ¿Qué hizo su fe? Estos versos nos hablan de redención, misericordia, pecado, gracia, fe, esperanza. Observamos que era una mujer, que esta mujer estaba enferma, que tenía 12 años con esta enfermedad, el cual era flujo de sangre. En estos dos versos también observamos que, de acuerdo a su tiempo, no debió de haber sido nada fácil para esta mujer. Debió de haber sufrido mucho. Las personas como ella debían de separarse. Eran enviadas a una habitación aparte hasta que el flujo se retirara. Ahora imaginemos que esta mujer duró 12 años
con el flujo. También evitaban tocarla, ya que era considerada como impura, inmunda. El verso 26 nos enriquece. Dice que había sufrido mucho de muchos médicos. Observamos que ella había gastado todo su dinero en los médicos y ninguno pudo ayudarla. Su situación no mejoró, al contrario, su situación no era buena. En el verso 27 nos habla de fe, misericordia, gracia, redención. Dice que cuando oyó hablar de Jesús, observamos que hay acción. Ella oyó y creyó que Jesús podía salvarle. Observamos que ella vino por detrás de la multitud. Recordemos que ella ni siquiera debería de estar cerca de la gente. En el verso 28 y 29, estos versos nos hablan de fe, esperanza, gracia. Observamos que ella decía, y esto es gratificante, inspirador, su fe era grande, ella solo pensaba en tocarle y sería sana. Creía en Jesús, que Él podía ayudarle. En los siguientes versos observamos cómo es sanada. En nuestras citas en el libro de Lucas también nos habla de la mujer del flujo, pero también nos habla de Jairo. Dice que una gran multitud con gozo lo recibió a Jesús, que estaban esperándole. Dice que fue a Jesús un varón. Este varón no era cualquier persona, era el principal de la sinagoga. También observamos fe por parte de este principal. Respeto. Dice que se postró en señal de respeto a Jesús. Observamos también insistencia. Jairo reconocía que Jesús podía salvar a su hija. Creía en él. Observamos que Jesús iba en camino hacia la casa de Jairo cuando la mujer del flujo llegó por detrás. Observamos fe, gracia, misericordia. Jesús podía sanar a todo aquel que le buscara, a todo aquel que tuviera fe en él. Observamos que ella no hizo nada, solo se acercó pensando. Quizás tal vez oró antes de llegar a Jesús, pero no lo dice el texto, y dice que solo repetía que si lo tocara, Él traía sanidad a ella. Y así fue, lo tocó y trajo sanidad a su cuerpo. También observamos que por parte de Jairo se encontraba fe. Él creyó que Jesús podía sanar a su hija, aun a pesar de que le hubieran dicho que su hija había muerto. Observamos que en el verso 50 Jesús le dice: no temas, cree solamente y serás salva. Jesús le pidió creer. Lo que la mujer del flujo hizo, ella creyó. La Biblia dice que es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Hoy el estudio me hace reflexionar en la fe, en la certeza, en esa fe inamovible. Reflexiono en la gracia, en la redención, en la sanación, en el poder de Dios, en el poder de Dios Hijo, que es Jesucristo. Reflexiono en la mujer del flujo. No necesitó decirle nada para ser salvada, para ser sanada. No necesitó más, solo creer. Reflexiono en el poder de Jesús. ¿Cómo tuvo la certeza de que alguien lo había tocado? Reflexiono en Jairo y en la palabra de Jesús. No temas, cree solamente y serás salva. Reflexiono en la mujer, en Jairo,
en la fidelidad de Jesús. Así como la mujer o como Jairo, quizás tú estés pasando años con alguna enfermedad o algún otro tipo de malestar. Hoy somos instruidos a creer en Jesús, a no temer, a no dudar, a tener fe, porque para el que cree en Él, todo es posible. ¿Y tú, en quién estás confiando? ¿En quién esperas? Oremos. Amado Padre Eterno, gracias por tu enseñanza hoy. Gracias por mostrarnos tu gracia y amor para toda la humanidad. Gracias por permitirnos ver que solo necesitamos confiar en ti, tener fe, así como esta mujer del flujo. Solo necesitó acercarse a ti, creer que tú la podías salvar. Nos enseñas a través de tu enseñanza hoy que la fe es importante. Ayúdanos, Padre, a tener esta fe en ti, a que nuestra fe sea inamovible como la de esta mujer. Te lo pedimos en el nombre sea de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, vayamos al devocional de ADG. Jesús le dijo: Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de la enfermedad que te ha azotado. La mujer en nuestra lectura de hoy tomó algunas decisiones increíblemente audaces antes de que ocurriera su curación. Culturalmente, habría sido una marginada porque su condición física la hacía ceremonialmente impura. Esto significa que, además de más de una década de sufrimiento que ningún médico pudo resolver, habría estado aislada de su comunidad todo el tiempo. Después de tantos años de soledad y enfermedad, no es de extrañar que estuviera desesperada por ser sanada por el único que podía hacerlo. A pesar de que sus años de aislamiento la excluyeron de su comunidad y participación religiosa, tenía una gran fe. No sabemos si oró por la sanidad. Todo lo que se nos dice es que gastó todo su dinero en médicos y su condición solo empeoró. Ni siquiera nos dicen su nombre, pero sabemos que ella tenía fe en el poder sanador de Jesús. Ella creía que, simplemente tocándola, sería sanada. Estar entre la multitud era un gran riesgo, dada su condición. La mujer no debería haber tocado a nadie, especialmente a alguien tan popular e importante como Jesús. Sin embargo, tenía una fe tan grande en que Él la sanaría que se arriesgó a quebrantar la ley para ser sanada. La mujer creía con todo su corazón que todo lo que necesitaba para ser sanada era tocar la ropa de Jesús. Jesús fue rechazado por sus propios hermanos, ya que no entendían completamente quién era Él. Muchos judíos lo rechazaron llamándolo mentiroso y falso profeta, y muchos gentiles le temían. Pero esta mujer no. Esta mujer, que había estado socialmente aislada, excluida y separada de su comunidad, sabía exactamente lo que Jesús podía hacer. Su fe en su poder sanador la cambió por completo. En su gran misericordia y compasión, Jesús honró su fe ofreciéndole tranquilidad y alabanza, además de la curación física milagrosa que sucedió sin que Él jamás pronunciara una palabra. Podemos encontrarnos excluidas, abandonadas, rechazadas, incomprendidas,
temerosas, aisladas o incapaces de participar en la adoración de la manera que más amamos. Pero tenemos fe. Jesús está cerca de nosotras. Solo necesitamos extender la mano. Amén. Gracias, Dios los bendiga.